Vamos a continuar en el día de hoy hablando de el nuevo pacto. Ese es el título que lo vamos a mantener por la importancia que este tema tiene para nosotros, pero no solamente para oírlo, sino entenderlo. Entenderlo. Cuando dice nuevo pacto, eso está basado en una promesa que hizo Dios a través del profeta Jeremías, que está en Jeremías 31. Explicamos en la reunión pasada que cuando Dios hace esa promesa de un nuevo pacto, fue para el pueblo de Israel y para la casa de Judá. Cuando vemos esto en la Escritura, podemos preguntarnos, ¿y nosotros los gentiles qué pasó? ¿Cómo nosotros llegamos a ser beneficiarios de lo que hay en el nuevo pacto? Vimos en Efesios capítulo 2 que cuando Cristo muere en la cruz, dice Pablo, que de ambos pueblos, o sea, judíos y gentiles, hizo un solo y nuevo hombre. Hay una versión que dice que cuando Cristo murió en la cruz, de ambos pueblos hizo una nueva humanidad. Esos son los traductores, ¿verdad? Pero por eso no hay que dudar de lo que Cristo hizo. Cuando Cristo muere, antes de él ir a la cruz, él participó de la última Pascua con los judíos, con los 12 apóstoles. Y cuando él repartió el pan, dijo, coman, que este es mi cuerpo, que por vosotros o por muchos va a ser entregado. Cuando tomó la copa de vino, simbolizando su sangre, él dijo, tomad y bebed, esta es mi sangre del nuevo pacto. Quiere decir que cuando uno estudia el viejo pacto, que fue el pacto de la ley, que Dios le dio al pueblo de Israel como intermediario, usando a Moisés, la Biblia dice en el libro de Éxodo que Moisés, después que levantó el tabernáculo, puso todos los utensilios donde Dios le dijo que los pusiera. Dice que él roció todo con sangre, porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado, o sea, perdón de pecado. Cuando uno lee en la Biblia que Cristo dio su vida por nosotros, lo que Él dio para perdón de pecado fue el precio que Él pagó, que fue su sangre preciosa. ¿Y por qué la sangre? Si usted lee Levítico 17, Dios prohibió al ser humano que comiera la sangre. ¿Por qué? Porque la vida de todo ser viviente está en la sangre. A uno le pueden desmembrar de un brazo, de los dos, de las piernas, pero si le sacan la sangre, ¿qué pasa? Se muere. Dios prohibió comer la sangre, repito, porque en la sangre está la vida de todo ser viviente, máxime la de nosotros. Cuando usted lee Hechos 17, dice que Jehová o Dios creó a toda la raza humana
por una misma o un mismo tipo de sangre. ¿Ok? Y por eso es que tenemos que entender, repito, que cuando Cristo puso su vida por nosotros, Él dio su sangre, que fue el precio que Él pagó para la redención y perdón de nuestros pecados. Si usted lee Levítico 17 completo, va a ver por qué Dios prohibió comer la sangre. Ya se lo dije, pero Dios siguió hablando y diciendo a través de Moisés que la sangre se iba a usar para la redención. Cuando usted lee la palabra redención es lo mismo que usted entender o yo el perdón de pecado. ¿Ok? Usted, todos los que llegaron aquí, estamos aquí, cada cual viene en su vehículo, lo tiene porque usted pagó por ese vehículo. Pero pagó con dinero americano. ¿Ok? El precio que Cristo pagó fue su sangre preciosa. Cuando se busca otro medio para que Dios nos perdone los pecados, según el mismo libro de Hebreos capítulo 10, se está teniendo por inmunda la sangre de Cristo. ¿Qué quiere decir eso? Que la sangre de Cristo no tiene ningún valor para el perdón de pecados. Esto es bueno decirlo porque yo sé que hay muchos católicos, yo fui católico 33 años, que aman a Dios, pero están siendo engañados, porque ellos buscan el perdón de pecado por medio de una confesión de sus pecados que le hacen a un hombre pecador como ellos, que es el cura. ¿Okay? Y cuando usted estudia la Biblia y estudia con mucho cuidado la ley sacerdotal del Viejo Testamento, usted va a encontrar que el catolicismo desde el año 313 en adelante está haciendo una imitación de aquel sacerdocio que fue abolido, que fue el sacerdocio según la ley. En el sacerdocio según la ley eran solamente los de las tribus de Leví, nadie más podía, eran 12 tribus, pero los únicos que Dios escogió para que ejercieran el sacerdocio fue a los de la tribu de Leví. Aarón, que era de la tribu de Leví, llegó a ser el sumo sacerdote. Le estoy hablando de la sombra, ¿ok? Porque esa era la sombra de Cristo, de la realidad que es Cristo eso. Entonces, los hijos de Aarón eran los que estaban para sustituir a Aarón en caso que Aarón no estuviera, fallara o muriera. En ese viejo pacto tenían que haber muchos sacerdotes. ¿Por qué? Porque eran hombres mortales. Eran hombres mortales. Nosotros en el nuevo pacto tenemos un sacerdote que vive para siempre. Pasó por el proceso de la muerte, pero la tumba no lo pudo retener. Y al tercer día, a las 72 horas, como él había profetizado antes, se levantó de entre los muertos, fue ascendido al cielo. No entró a un santuario terrenal como el que tenía Moisés, como el que tenía el pueblo de Israel. Jesucristo, cuando resucita, entró directamente al santuario celestial para presentarse como la víctima, como el sacrificio, y su sangre preciosa que él derramó para la redención y perdón de nuestros pecados. Recuerdan que en Juan 14 él dijo, es necesario que yo me vaya. ¿Por qué? Porque él iba a preparar lugar para aquellos que creyeran en él.
¿Por qué preparar lugar? Porque antes de Cristo morir y resucitar y ser ascendido a los cielos, ningún hombre tenía acceso a la presencia de Dios. Por eso es que aquí en el tabernáculo que Dios mandó hacer a Moisés, hay un velo. Ese velo separaba el lugar santo del lugar santísimo. Cuando se habla del lugar santísimo, estamos hablando del lugar donde Dios mora, que esto era sombra, modelo de lo que Dios le demostró a Moisés. O sea, que a la presencia de Dios llegar no había acceso. Pero cuando Cristo muere en la cruz, lo primero que sucede es que este velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo fue rasgado de arriba abajo. ¿Quién lo rasgó? Por eso es que dice de arriba abajo. Lo que quiere decir es que Dios, por los méritos de Cristo, quitó lo que impedía para que ahora se cumpliera en nosotros, que creemos en Cristo, lo que dice Hebreos capítulo 10, que tenemos entrada al trono de la gracia para obtener gracia y favor para el oportuno socorro. Recuerde, todo por los méritos de Cristo. Leas Hebreos 10, que dice que hay un camino nuevo y vivo que Cristo nos abrió por su preciosa sangre. Y por eso es que tenemos ahora acceso a la presencia de Dios para orar por nosotros o interceder los unos por los otros. Estoy haciendo un recuento. Y el consejo que yo le doy es que para que entiendan mejor, lean la carta de los Hebreos. Esta carta bien dice el título, a los Hebreos. Esta carta, dicen algunos escritores, que fue escrita en el año 67 al 69 después de Cristo. El autor de esta carta no lo busque, porque no está como en las otras epístolas. Hay escritores y teólogos que creen que fue Pablo, otros creen que fue Marco, otros creen que fue Apolo. Pero la importancia de esto es que, aunque no sabemos humanamente hablando el autor, sabemos que el autor es el Espíritu Santo, que fue el que inspiraba a los hombres para escribir. Por eso es que Pedro dice que la palabra profética que tenemos, que es la Biblia, no es de interpretación privada, porque los hombres de Dios hablaron o escribieron bajo la inspiración del Espíritu Santo. Por eso yo no sé cuántos se han dado cuenta que una de las cosas que en la iglesia se ha olvidado, que cuando yo digo la iglesia estoy hablando en términos generales, a nivel mundial, se ha ido poco a poco ignorando que sin la presencia del Espíritu Santo estamos propensos a caer en errores, a malas interpretaciones. Hoy, hace tiempo, hace años, que se ha querido sustituir a la revelación que solamente la puede traer el Espíritu Santo por los estudios en los institutos. Usted coge personas que han ido a estudiar a los institutos 3 años, otros tienen 5 años de divinidad de estudio, tienen diplomas habidos y por haber.
Pero cuando usted comienza a hablar con ellos, o usted lo escucha hablar, están hablando palabra sin revelación. Y por eso es que usted le habla a personas, pastores que tienen diploma, sobre qué es la iglesia, usted le pregunta, ¿y a qué están señalando ellos que es la iglesia? Un edificio hecho por manos humanas, o casa de Dios, o templo de Dios. Y eso se sigue fomentando. Cuando usted va a la Biblia, usted encuentra que la casa de Dios en Hebreos capítulo 3 dice que somos nosotros. Que el templo donde Dios mora por medio de su Espíritu Santo somos nosotros. Y en el capítulo 17 del libro de los Hechos, Pablo dice que Dios no habita en templos hechos por manos humanas. Y esto no es para leerlo, esto es para leerlo y creerlo. Por eso es que muchos que se congregan han sido indoctrinados en esa forma, que cuando usted los ve en la reunión son una cosa, están en el tercer cielo. Pero cuando salen de la reunión, llegaron al infierno. Por la forma en que se comportan, la forma en que hablan, a los sitios que van. Y como Dios habló a través de uno de sus profetas en el viejo pacto, mi pueblo perece por falta de conocimiento, pero no es un conocimiento intelectual. Es un conocimiento que viene por la revelación que solamente la puede dar el Espíritu Santo. Si entendieran lo que es el nuevo pacto, que estamos llamados a entender, pero vivirlo es otra cosa. Las reuniones que tienen todos los hermanos en todo lugar tomarían otro curso. La visión de un hombre que es el ungido de Dios en esa congregación, que es lo que se le llama al pastor. Eso cambiaría porque el ungido de Dios es Cristo Jesús. Cuando usted coge a Juan escribiendo en su primera epístola, dice que nosotros los creyentes tenemos la unción del Santo. El Espíritu Santo es uno. Con ese Espíritu Santo que Cristo fue bautizado y fue lleno, es el mismo que Él envió a la iglesia, la cual es su cuerpo. Es el mismo. Por eso es que en Efesios 4, cuando se habla de la unidad del Espíritu, dice que es un solo Dios, una sola fe, un solo bautismo, un solo Espíritu, un solo Señor y un solo cuerpo. Y tengan cuidado, porque a mí me pasó esto que les voy a contar. Yo estoy en cierto lugar en Caná de Bayamón haciendo un trabajo de electricidad. Estoy hablando con la esposa de un hermano que es trovador. Estoy hablando con ella porque está interesada sobre el tema de qué es la iglesia. El esposo me está escuchando, se paró al lado mío, pero como con coraje. Y me dijo, ¿qué tú tienes que decir sobre las 7 iglesias de Apocalipsis? ¿Por qué él me hizo esa pregunta y en la forma que me la hizo? Porque cuando usted lee la Biblia dice, la primera carta es para la iglesia. ¿Quién me completa la escritura? Fue escrita la iglesia. ¿Ah? Tenemos que tener cuidado porque ahí nos dice la iglesia de Éfeso.
Es la iglesia en Éfeso. ¿Qué era Éfeso? Éfeso no era la iglesia. La iglesia la componían todos los que habían nacido de nuevo en esa ciudad. A eso fue escrita esa carta. Cuando Pablo escribe a los Corintios, Corintio era una ciudad, no era la iglesia, era a los hermanos que vivían ahí. O sea, nosotros, para entendernos mejor, estas son las iglesias locales. Se supone que en Toalta, el pueblo de Toalta, debe de haber una iglesia local. No tantas tribus como las hay. Cada cual jalando para su sitio. Cada cual jalando para su sitio. Y aunque esto es un error grave, porque se está funcionando en el terreno de la división, cuando la voluntad de Dios es que operemos como iglesia en el terreno de la unidad, todos creyendo lo mismo, hablando lo mismo, sintiendo lo mismo, pensando lo mismo. Pero hoy no se vive eso. Hacen años. Pero la noticia que yo traigo y que la Biblia me respalda es que en medio de esta situación, Cristo es retenido en los cielos, según Hechos capítulo 3 y verso 21. Escúchame bien. Hasta la restauración de todas las cosas. Quiere decir que a nivel mundial ya comenzó hace tiempo que hay muchos pastores y creyentes que se han dado cuenta del error que estaban los pastores enseñando, se arrepintieron y ahora están en una sola dirección, en la unidad de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, no un edificio. Recuerden que congregarse dentro de un edificio no es pecado. El pecado es en que yo le llame a este edificio la casa de Dios, el templo de Dios, la iglesia de Cristo. ¿Por qué es pecado? Porque como eso no es verdad, si no es verdad, ¿qué es? Pues es mentira. Es mentira. Cuando usted lee Apocalipsis 21, en el segundo versículo dice que los cobardes y los mentirosos no entrarán en el reino de los cielos. Hermano, esto es serio. Entonces, nosotros queremos ser de ese remanente que estamos creyendo en la restauración. Y restaurar algo es ponerlo en su estado original. En cierto tiempo dejó de ser, ahora Dios lo está trayendo a su estado original. Por eso es que cuando alguien fuera de nosotros le pregunte allá, oye, ¿tú te congregas? ¿Dónde? Bueno, tú le puedes dar la dirección física. Pero ¿cómo se llama la iglesia? Bueno, tú mismo lo estás diciendo, la iglesia, el cuerpo de Cristo. No cambien, hermano. Pero no tiene nombre, pero si te lo estoy diciendo y tú me lo dijiste, la iglesia. Yo soy miembro del cuerpo de Cristo. Tan claro que habla Pablo en 1 Corintios 12 sobre eso, porque la analogía que trae es el cuerpo físico. Y fíjense que en el capítulo 2 y verso 12, léanlo después en su casa, cuando Pablo dice que así como este cuerpo tiene muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, mire lo que dice el verso 12. Así también Cristo. Ahí no dice así también la iglesia. Ahí dice así también Cristo. ¿Por qué Cristo? Porque el cuerpo es parte de la cabeza, que es Cristo. Es Cristo. Y yo espero que todos los que estamos aquí entendamos esto, lo vivamos, entendiendo que nosotros ahora pertenecemos al pacto del Espíritu, no de la letra, porque la letra mata, pero el Espíritu vivifica. Eso está en 2 Corintios 3. El apóstol Pablo dijo que ellos eran ministros competentes del nuevo pacto, pero aclaró y dijo, pero esta competencia no viene de nosotros,
sino que proviene de Dios. O sea, lo que Dios nombra, lo que Dios establece para ejercer tal función en la iglesia, dele gracias a Dios que usted pertenece al cuerpo de Cristo. Si alguien le dice, tú fuiste bautizado con el Espíritu, usted dígale, si ha nacido de nuevo, usted dígale sin miedo, claro que sí. Pero hablaste otras lenguas. No. Porque esa es una visión pentecostal que bastante errados que están. Llévelo a 1 Corintios 12:13, que todos los que hemos creído, ahí dice que todos hemos sido bautizados por un mismo espíritu en el cuerpo de Cristo. Junior, si estoy diciendo mal la escritura, me lo recuerda. Porque esto, acuérdate que esto queda grabado. ¿Entiende? Y entonces, para añadir un poquito a eso, pues es otro tema, pero déjenme, ya que mencioné, yo no sé cómo personas que se han convertido, que llevan 10, 15 años, pastores que llevan 40 años pastoreando y siguen creyendo la misma mentira. Porque el apóstol Pablo, cuando escribe a los Corintios en el capítulo 14, mire, escucha bien esto, dice que las lenguas son como señal a los incrédulos. Mas la profecía es una señal para los creyentes. Y yo no me explico cómo hay creyentes discutiendo por el tema del hablar en lengua. Y cuando van al capítulo 2, que es donde primero comienza esto, allí no hablaron en lenguas de estas que se hablan hoy, que son jeringonzas, que nadie las entiende. Son cosas repetidas. Allí lo que hablaron fue idiomas humanos, lenguas humanas. Los mismos que estaban escuchando se quedaron sorprendidos cuando dijeron, no son todos estos galileos. ¿Cómo los escuchamos hablar en nuestra propia lengua en la cual hemos nacido? Oiga, pero tan claro que está esto. Pero ¿por qué no se entiende? Porque aquí hay un velo que impedía del lugar santo al lugar santísimo. Pero ahora ese velo no está ahí. Ahora ese velo es un velo espiritual que está, según 2 Corintios 3, en el corazón de cada persona que prefiere servirle a Dios por medio de una religión que por medio del Espíritu, creyendo en Cristo como su Señor y Salvador. Pablo, hablando de los judíos, dice que mientras ellos leen a Moisés, hay un velo que le prevalece en sus corazones. Pero cuando se conviertan al Señor, ese velo se le va a ser quitado, porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Libertad para congregarse, libertad para hablar de Cristo, libertad para no recordar nuestra vida pasada, testificarle a los demás de que en Cristo solamente hay la oportunidad de perdón de pecado y ser libertados del poder del pecado. Yo le hablé un poquito de eso. Fuimos perdonados, pero ahora Dios quiere, en el proceso de santificación, libertarnos del poder del pecado. ¿Cuál es el poder del pecado? Si usted lee Primera de Corintios, capítulo 15, usted va a ver ahí que Pablo dice que el poder del pecado es la ley. Yo no sé por qué los adventistas quieren. Aunque los adventistas lo único que tratan de defender es el sábado, nada más. Son 10 mandamientos, no es uno, son 10. Y tenemos que tener cuidado, ya que mencioné eso, que nosotros estamos aquí hoy, no porque guardamos el domingo.
que si un tal Gregoriano allá en un concilio, en el primer concilio que tuvo el concilio de Roma, cambiaron el día del sábado por el día del domingo, porque Roma siempre ha creído en el dios Sol. Ese era un culto que se le daba. Se le llama, creo que es el solsticio. Si eso fue verdad, a mí me tiene sin cuidado. Porque el reposo en el viejo pacto era uno. Pero ahora en el nuevo pacto tenemos un mejor reposo, que es un reposo espiritual. Es un reposo espiritual, que cuando creemos que Cristo vivió y murió por nosotros y pagó el precio de nuestros pecados, nosotros tenemos que estar en un eterno reposo, porque estamos en el eterno reposo que es Cristo Jesús. Nos reposamos y no creemos solamente en su persona, sino en Él y lo que Él hizo por nosotros. Ese es el nuevo reposo que tenemos en el nuevo pacto. Por eso es que el nuevo pacto es mejor. Esa palabra mejor la va a encontrar 13 veces en la carta de los Hebreos. Y como le dije anteriormente cuando comencé, se cree que la fecha de esta carta fue para el 67 al 69 después de Cristo, porque si hubiese sido después, entonces en esta carta se mencionaría la destrucción del templo de los judíos, que fue en el año 70 después de Cristo. Y esta carta fue escrita a los hebreos que habían abandonado el judaísmo para convertirse a Cristo Jesús y formar parte de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Pero cuando ellos lo hicieron, estaban viviendo una persecución en vivo y a todo color por el Imperio Romano. Muchos de ellos no supieron esperar y aguantar la persecución, y muchos viraron para atrás. Poco a poco, muchos dejaron de congregarse en la verdadera reunión, con la verdadera familia, con la verdadera iglesia bajo el nuevo pacto. Y a veces que estaban un tiempo reuniéndose en la sinagoga y otro tiempo venían acá. Hasta que dejaban de congregarse, porque la persecución no era que los agolpeaban, era que los dejaban sin sus bienes materiales. Y ahí está escrito. Muchos sufrieron todo eso. Y por eso es que ahí viene el capítulo 10 de Hebreos, donde el escritor dice, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. Y ok, eso se aplica hoy, pero pregúntele a muchos de los que citan esa escritura, ese versículo, que le traigan el trasfondo. ¿Por qué el escritor dijo eso y a quién se lo dijo? A ver si le explica. No entendemos. Y hoy pues se aplica eso ahí. Aunque hay escrituras, que aunque fue escrita para los hebreos, nosotros tenemos que buscar cuáles son las que son aplicables para nosotros. Porque las hay. ¿Ok? Las hay. Entonces, sin yo haber ido a la escritura, yo creo que ya por poco termino la reunión. En el capítulo 8 del libro de los Hebreos, dice, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrenda y sacrificio,
por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que si estuviese sobre la tierra, ahí está hablando de Cristo, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley. Para no confundirnos, vuelvo a repetir, recuerden que esta carta fue escrita a los hebreos que se habían convertido al evangelio, pero que todavía para esa época se practicaba el judaísmo, se practicaba los sacrificios en el altar. Llevando un pecador tenía que llevar un cordero sin mancha para ser sacrificado en el altar, que es tipo del Calvario, de la cruz donde Cristo murió. En el nuevo pacto ningún creyente tiene que traer ningún cordero, porque Dios se proveyó de cordero, que es su Hijo Jesucristo. ¿Se acuerdan cuando Abraham iba con su hijo a sacrificarlo allá en el monte Moriah, donde Dios le dijo? Cuando iban por mitad de camino, el hijo le dice: papá, aquí está el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero? ¿A quién iba a sacrificar Abraham? A su hijo Isaac. Pero ¿cuál fue la contestación que Abraham le dio a su hijo? Dios se proveerá de cordero, hijo mío. Cuando llegó al lugar, hizo el altar, puso la leña, encendió el fuego y acostó a su hijo ahí. Cuando lo fue a matar, una voz del cielo le dijo: no lo hagas. Y cuando miró, ¿qué fue lo que Abraham vio? Un cordero que estaba enredado en una zarza. Ese cordero es tipo de Cristo Jesús. Pero Abraham era un hombre de fe. Y antes de que Abraham llegara allí, Abraham sabía, estaba seguro. Y eso lo dice Hebreos 4, Romanos 4, perdón, lo voy a decir ahora. Que Abraham creyó en esperanza contra esperanza, sabiendo que aquel que le prometió, ¿cuál fue la promesa que Dios le había dado? Que de la descendencia de su hijo, el hijo de la promesa, de ahí Abraham iba a ser padre de multitudes. Y Abraham ya tenía esa promesa y creía que si tenía que matarlo, Dios tenía que resucitarlo y devolvérselo para que él cumpliera su promesa. Todavía hay muchos cristianos en el día de hoy que creen más en los políticos que en Dios. Y en Isaías 17 hay una palabra fuerte. Dice: maldito el hombre que confíe en el otro hombre. La iglesia es un ente aparte de todos los demás. Cristo, cuando estaba orando, lo dijo: Padre, ellos están en el mundo, pero no son del mundo. ¿Por qué? Porque el reino que Cristo trajo, él como rey, él lo dijo, se lo dijo a Pilato: mi reino no es de este mundo. Hermano, estaban contentos muchos periodistas porque se llevaron a Débora a dar un paseíto por el espacio. Y allá arriba ya vio la tierra que era redonda. ¡Qué hermosura! Nosotros debemos estar contentos no porque ella fue al espacio, sino porque nosotros vamos a traspasar, vamos más lejos. Nosotros somos celestiales. Nuestra ciudadanía, ya la mía no es americana, esa es para efectos de aquí de la ley terrenal. Nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde esperamos a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y en ese pacto que Dios prometió, que fue para Israel y para la casa de Judá, cuando usted lee al profeta Isaías, en el capítulo 42, dice que ese pacto es una persona. Es el siervo de Jehová. ¿Y quién es el siervo de Jehová? Cristo Jesús. Que Dios le dijo: he aquí que te pondré por pacto al pueblo
y por luz a las naciones. Nosotros estábamos caminando en un valle de sombra y de muerte y Cristo ha resplandecido ¿dónde? En nuestros corazones. Los que hemos creído. Pero ¿qué pasa? Que en el Evangelio de Juan, el capítulo 3, hay una escritura muy conocida. Verso 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Pero si usted sigue leyendo, en el capítulo 17, en el verso 17 dice que Dios no envió a su Hijo a condenar al mundo, sino que el mundo fuera salvo por él. ¿Ok? Pero si usted sigue leyendo, dice, porque el que cree en Jesucristo, pues tiene la salvación, ¿no? Dice, que cree en Cristo como dice la Escritura. No como a él le da la gana o a ella le da la gana. En el capítulo 7 de Juan dice, que cree en mí como dice la Escritura. Versos 37, 38 y 39. Como dice la Escritura. Pero que ahí usted sigue leyendo ese capítulo 3 de Juan y dice, cuando va a hablar de la condenación, primero habla de la salvación, cómo se puede obtener, y cuando habla de la condenación dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras son malas, y no quisieron venir a la luz para que sus obras no sean descubiertas, porque la luz todo lo descubre. No hay nada oculto. Mientras un hombre o una mujer está en tinieblas, está fuera de Cristo, recuerde que va a justificarse. Pero usted tiene que entender que se justifica con justificación propia porque está en tinieblas. Pero cuando le entrega su vida a Cristo, yo no tengo que estarle señalando el pecado a nadie. Es que el Señor mismo, como hay promesa en el nuevo pacto que dice que nadie tendrá necesidad de decirle a alguien, ven y enséñame, porque todos vamos a ser enseñados por Dios. ¿Y cómo es que Dios nos enseña a cada uno en particular? Bueno, Cristo lo dijo en Juan capítulo 16, hablando del Espíritu Santo, que Él iba a tomar de lo de Él, o sea, el Espíritu Santo iba a tomar de lo de Cristo y nos lo iba a hacer saber. Él me glorificará porque tomará de lo mío y se lo hará saber. Esto se da a nivel de cuerpo, pero a nivel individual también. Por eso es que cuando una congregación debe funcionar como parte del cuerpo, no es para que uno solo hable, es para que se dé lo que dice 1 Corintios 14, ¿qué hay pues, hermano, cuando os reunís? Cada uno trajo. ¿Qué usted trajo? Bueno, usted puede haber traído café, puede haber traído refresco, puede haber traído chicharrón, puede haber traído lo que sea, pero Pablo no está hablando de eso. ¿Qué usted durante la semana, qué revelación tuvo de Cristo? Para usted traerlo a la reunión. Yo estaba pensando esto que le voy a decir esta mañana. Yo tengo, como todos lo saben, mi hija, que le dio el COVID, está con traqueotomía en la ciudad de Florida. Yo no sé si ella podrá viajar. Pero y si Dios nos permite, Elisa y a mí, 2 semanitas más allá a verla, ¿qué van a hacer ustedes? ¿No está el hermano Víctor? Pues no es reunión. Si es eso, que vamos a seguir funcionando así, ya yo estoy preocupado. Ya yo estoy preocupado por el tiempo que llevamos. Sí, hermano, pero si somos un cuerpo,
Y Dios lo ha levantado a usted para que hable desde aquí, pero usted ha tratado de hablar desde aquí. ¿Usted sabe en qué parte del cuerpo el Señor lo puso? Yo me recuerdo cuando yo comencé, que me dieron un micrófono, la mano era así. Pero seguí hasta el día de hoy. Me puedo, para la gloria de Dios, hablarle a 3 o a 4, como si tengo que hablarle a 60 o a 100 también, con la misma tranquilidad. Pero recuerden que la perfección viene por medio de la práctica. En capítulo 5 de esta carta, el escritor de los Hebreos menciona que el sacerdocio de Cristo fue con juramento cuando Dios le dijo: tú serás sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. El escritor de esa carta dijo: de esto hay mucho que hablar, del sacerdocio de Melquisedec, pero difícil de explicar. Porque el escritor no sabía. No. Lo señaló a ellos porque ustedes, por el tiempo que llevan debiendo ser ya maestros, hay necesidad de estarle hablando siempre de los primeros rudimentos de la doctrina de Cristo. Y eso es inmadurez. Es parte de la inmadurez espiritual. Y el escritor dice: hay que estar hablando de leche, no de vianda sólida. Porque la vianda es para aquellos que han alcanzado una madurez y tienen los sentidos ejercitados y saben discernir entre el bien y el mal. Pero la leche, ¿para quién es? Para los nuevos. Hay que hablarles de la fe en Cristo, el arrepentimiento, el bautismo en las aguas. Esas son la palabra rudimentaria. Pero por el tiempo que nosotros llevamos, se supone que no nos estén hablando de eso ya. Vamos hacia la perfección, hacia la madurez. Porque podemos estar hablando en contra de un sistema religioso y sin querer caigamos en el sistema. Aún una lectura de la palabra. Pablo le aconsejó a Timoteo, que era un joven pastor, no solamente que predicara como pastor, dijo que mantuviera la lectura. Y por medio de una lectura de la palabra que Dios le haya hablado a usted, que usted la lea a los hermanos en voz alta. A lo mejor hay algo de ahí que usted no entiende, pero Dios le revela a un hermano que está sentado. Cuando usted terminó de leer y se sentó, ese hermano aporta a esa escritura y ahí nos vamos edificando los unos a los otros. Así es que esta palabra que está en Efesios, que le voy a decir, que Pablo le dijo a esta iglesia: despiértate tú que duermes, levántate entre los muertos y la luz de Cristo te alumbrará. Tenemos que comenzar. No con esa seguridad, domingo para la reunión, el hermano Víctor. No. Yo no sé cuándo el Señor me va a quitar de aquí, o me va a permitir ir, como le dije, 2 semanas a ver a mi hija. Pero pasaría tremenda desilusión. Si no está el hermano Víctor, pero nos congreguemos. Y déjeme decirle, nosotros estamos compartiendo alimentos sencillos como alimentos fuertes a veces. Pero eso es parte de. La iglesia comenzó congregándose todos los días por las casas, permanecían en las oraciones, en las enseñanzas de los apóstoles, en la comunión unos con otros. ¿Y qué más hacían?
el partimiento del pan, o sea, comían juntos con sencillez de corazón. ¿Qué quiere decir eso? Que si el domingo que viene, una hermana de la calle aquí, le da contra él ajo blanco, y llama a otra hermana, lleva tú las habichuelas, y llama a otra hermana, lleva tú una ensaladita. Escúcheme bien, si la hermana que hizo el ajo le quedó un poquito amogollado y salado, no se queje, no critique, dele gracias a Dios. Dele gracias a Dios. Es con sencillez de corazón. Con sencillez de corazón. Porque una de las cosas que tenemos que aprender de este pueblo que Dios sacó de Egipto es que mientras iban después del Mar Rojo, ¿qué era lo que hacían? Quejándose por todo y murmurando. Y eso sirvió que hasta cuando llegaron frente a la tierra donde Dios le había prometido el reposo, a la tierra prometida, allí cometieron un pecado que Dios no se lo perdonó. Y es que Dios le había dicho que Él los iba a introducir en la tierra que fluía leche y miel. Eso no dependía de ellos. Pero cuando le trajeron el informe, la incredulidad fue la que se apoderó de ellos y Dios le dijo a Moisés, no pueden entrar. Y esto está como advertencia para nosotros. No importa el entorno, no importa si sube la luz, si sube en el agua, si Luma se va, si Luma se queda, no importa lo que pase, nosotros tenemos que mantenernos firmes creyendo en aquel que fue a la cruz enviado por el Padre, pasó por el proceso de la muerte, venció la muerte, venció al diablo, venció a los demonios, venció al pecado y ahora está vivo, sentado a la diestra del Padre, intercediendo por cada uno de nosotros. Y por cuanto Él pasó por todo esto, dice aquí en el capítulo 8, que dejé de leerlo, verso que terminé ahí. Vamos para el 5. Los cuales sirven a los que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir, o sea, a levantar el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Pero ahora tanto mejor, esa palabra mejor o más, la va a encontrar muchas veces en esta carta. Mucho mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Cuando habla del que fue con defecto, fue el pacto de la ley. Y el que es ahora sin defecto es el nuevo pacto donde Cristo es el mediador. Y escúcheme bien, yo hasta esta semana pasada estuve llevando al hermano Rafa donde un abogado, porque él quiso dejar un testamento para poner lo que él tiene como propiedad. Y en ese testamento él puso quiénes iban a heredar lo que él dejara después de su muerte. Lo que quiero decir es que ningún hijo de Rafa, estando Rafa en vida, puede reclamar nada de lo que hay en el testamento. Ellos pueden reclamar y ese testamento se hace válido legalmente para ellos con la muerte de Rafa. Después que Rafa muere, ahora ellos pueden, lo que Rafa dejó, dividírselo en partes iguales, tal como dice el testamento. ¿Ok? Ahora, usted va a encontrar que yo le dije que la palabra para los hebreos era pacto, para los hebreos testamento, pero que hay una palabra también que los hebreos usaban, que era alianza.
una alianza. Un pacto, muchos de ellos fueron hechos entre dos personas, se comprometían ambos. El nuevo pacto, en el viejo pacto de la ley, era un pacto que tenía promesas de parte de Dios para ese pueblo, pero ese pueblo se beneficiaba de las promesas siempre y cuando ellos cumplieran con lo que Dios le exigía. Pero en el nuevo pacto es un pacto unilateral. El que se está comprometiendo es Dios, sin pedirnos nada a cambio. Ese es el pacto de la gracia y ese es el pacto eterno. Cuando se predica el evangelio, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Creer. Y usted me dirá, bueno, entonces yo tengo que hacer algo porque creí. Pero si usted lee con cuidado las epístolas de Pablo, por ejemplo, le voy a citar una muy conocida, Efesios 2, dice que por gracia nosotros somos salvos, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, es don de Dios. Y Hebreos 10:17, Romanos 10:17 dice que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. O sea que cuando usted escucha la palabra de Dios, si usted está atento, usted quiere entender, entienda de una vez y por siempre que Dios, por medio de esa palabra que se le está predicando, le va a dar una medida de fe para que usted crea. Esa fe usted no la puede ir a comprar a ningún instituto. Esa fe no la puede generar ningún hombre ni ninguna mujer. Esa medida de fe la da Dios para que podamos entrar a esa gracia que Dios nos ha dado, y esa gracia es su Hijo Jesucristo, que vino lleno de gracia y de verdad. Entonces, Cristo, que es el pacto, que es en Él que tenemos todas las promesas de Dios, segunda de Corintios 1:20, dice que todas las promesas de Dios son en Él, o sea, en Cristo. Y a eso nosotros estamos llamados a decir amén, y así es. Nadie puede apropiarse de una promesa de Dios fuera de Cristo. Eso es engañarse a sí mismo. Tiene que estar en Cristo, que es el pacto. Ahí están las promesas de Dios en Cristo. Cristo es el único que ha dejado un testamento y que Él es el testamento, pero para que ese testamento tenga validez y que los herederos puedan comenzar a disfrutar de la herencia, pues Él pasó por la muerte. Y la muerte de Cristo es la que le dio la validez al pacto para que nosotros podamos disfrutar de lo que Él dejó en el pacto. Pero además de Él pasar por la muerte para que ese pacto tenga validez, Él resucitó de entre los muertos y está pendiente porque Él sabe que tenemos un enemigo, que es Satanás. Es el único que ha resucitado de entre los muertos y está pendiente y es el albacea o el garante de ese plan. O sea, Él está pendiente para que eso que Él dejó como herencia se cumpla a cabalidad. Por eso es que Él está intercediendo por nosotros. No se olvide de eso. Usted está pasando por una situación, antes de llamarme a mí para que ore por usted. Antes, recuerde que hay uno superior a mí, a usted y a nosotros, que es Cristo, que está intercediendo por nosotros y que no reposa. Dice ahí en Hebreo que día y noche está intercediendo por cada uno de nosotros, porque Él conoce nuestras debilidades, pero conoce también nuestros corazones. Porque Él está mirando en nosotros a ver quién es el que anhela esto, quién es el que desea, y ahí está Él presente para darle
lo que Él quiere darnos. Amén, hermano. Así es que vamos a continuar. A mí me gusta este tema. Me gusta. A veces se me olvida de lo que está escrito y sigo hablando, pero me aseguro que lo que yo hablo está escrito. Y se supone que cada uno de nosotros pues le dediquemos tiempo a la lectura de la Biblia. Seamos buscadores porque el Señor le dijo, el que busca va a encontrar, al que toca se le va a abrir. Cuando nosotros conocemos, y voy a terminar con esto, cuando nosotros conocemos, vamos conociendo lo que tenemos como herencia, inclusive vamos a cambiar nuestra forma de orar. Hay creyentes que le están pidiendo cosas a Dios en vez de darle gracias a Dios por lo que le están pidiendo, porque ya es algo que Dios nos ha dado en Cristo. Amén. Cuando yo descubro eso, Señor, gracias. Yo no le pido porque ya me lo dio. Sí. Claro, hay cosas que todavía no las tenemos. Por eso es que está la fe, la esperanza y el amor. Bueno, lo que tengamos que esperar, pues vamos a esperarlo con paciencia. Pero vamos a descubrir, como dice Pablo, permaneciendo en la oración con acción de gracia. Y a veces nos creemos que orar es pedir. Bueno, a veces hay que pedir, pero nos pasa muchas veces como el hijo menor de Lucas 15 que le pidió la herencia al padre. ¿Qué hizo el padre? Habían dos. Le dio la herencia a ambos. ¿Qué tenían que hacer? Bueno, ya la tienen, disfrútala. Claro, ¿por qué se le llama pródigo al menor? No es porque se fue. Un pródigo es aquel que se le entrega algo y hace mal uso de lo que se le entregó. ¿Ok? Por eso es que que se fue, se le llama pródigo, pero muchos lo llaman pródigo porque fue que se fue de la casa. Esa no es la razón. Porque el otro mayor se quedó en la casa. Y cuando escuchó la fiesta que le tenían a su hermano, que había regresado, murmuró contra el padre. No dijo mi hermano que se fue, no le dijo, este es tu hijo que se fue y gastó sus bienes y ahora regresa y tú lo recibes como una fiesta. Y yo que estoy aquí, que no me he ido, que estoy contigo, no me ha dado tan siquiera un cabrito para gozarme con mis amigos. ¿Qué le dijo el padre? Dijo, pero si todas mis cosas son, ya te está la pidiendo, disfrútala. Disfrútala es lo que tienes que hacer, si todas las cosas son mías. Pablo le dijo a Timoteo que nosotros los creyentes somos herederos de Dios y coherederos con Cristo, juntamente con Cristo. Entonces, si Cristo es heredero del Padre, que el Padre le ha dado todo, y nosotros somos coherederos con Cristo, quiere decir que los mismos derechos que tiene el Hijo mayor, los tenemos nosotros. Amén. La paz de Dios es con todo y nos vemos el domingo. Un abrazo a la distancia a los que se conectaron, a los que se van a conectar y continuamos el domingo que viene. Amén.